se le hace a uno bastante pesado. Claro, Pero gracias a Dios, ujú, gracias a Dios. Bendiciones. claro. No, pero lo que usted dice es prudente, que hay que medir bien también, ¿no? No es prudente anotarnos en demasiado curso porque eh, es de buen carácter cumplir con lo que empezamos, ¿verdad? Así que Claro, sí. entonces sí, si quieren empezar con uno a la vez y si los tiempos se dan para dar dos a la vez, adelante, pero con cuidado, ¿verdad? Porque como nos Ay, dice sí. Rosibel, es un compromiso y no queremos quedar mal diciendo, sí, yo me anoto y luego que no. No, lo Entonces, peor es que quedamos mal con Dios, no es con ustedes, amados. no, Eso es claro, lo no. peor, lo que uno tiene que entrar en razón, que no es con Mm, ningún ser humano, es la palabra del mm, Señor. El que es irresponsable con él, de Dios, será sí, irresponsable con sí, nosotros sí, también, Dios guarde. sí. Bendiciones, sí, hay que tener mucho cuidado con eso, sí, Señor. Sí, gracias, Rosibel. Y eso sí, sirve para lo demás saber que el jueves les explicamos cómo anotarse en otro curso, pues, si es su deseo, ¿no? No es obligatorio, pero también sí, es Ah, un pero buen qué punto lindo que nos dice. empezar Ok, aprendiendo mm, todo sí. lo que ustedes dan, ¿verdad? Porque eso es muy importante. Todos los cursos son totalmente diferentes, entonces Ujú, tiene ujú. uno la capacidad de poder aprender, ¿verdad? Mm. Ahora estamos en todos los evangelios, entonces es sumamente enriquecedor porque de los evangelios son Sí. muy enriquecedores. Ok, sí, Sí. gracias, Rosibel. Encarnación, díganos. Y una pregunta, pastor. Sí. El terminar este curso, el próximo que inicia, ¿es continuidad de este curso o tiene otro enfoque? Tiene otro enfoque, sí, sí, señor. Y de hecho, no es necesariamente, forzosamente secuencial. O sea, son 13 cursos, pero se pueden tomar en cualquier orden. No hay una secuencia forzosa. Ujú. Buena pregunta, Encarnación. Así que Gracias. puede que de aquí normalmente les va a tocar con nuevos compañeros, pero también con algunos de los mismos, me explico. O sea, algunos van a seguir con los mismos cursos, otros, a ver, vamos sumando otro, vamos con nuevos, así que un poquito de todo. Pero es lindo. Y como nos comenta Rosibel, es lindo porque van a ver que el mismo mensaje, la misma teología, por decir, que van a recibir de cada profesor, pero cada profesor con su forma de comunicar y su carácter, sus habilidades y eso sí, les va a gustar y sus compañeros también, diferente en cada Pues, curso. Bueno, yo continuaría, yo continuaría pues con ustedes, pastor, pues ay, sería gracias. seguir con la misma, con el mismo doctrina, con el mismo teología, la misma enseñanza, porque bueno, yo no sé, pero mi manera de pensar, el andar aceptando cursos de uno y otro, pues sería como querer revolver todo, ¿no? Y así ya Mm, llevamos un mismo enfoque. Pero es mi ujú, manera de ujú. pensar, respeto lo de los demás compañeros, ¿no? Yo, Claro, claro. mientras Dios nos permita, seguimos adelante. Gracias, gracias. Excelente pregunta. Saludamos a varios. Sí, sí, saludamos a varios en el Buenas chat. tardes, profesor Joel, buenas tardes. Muche, buenas noches, buenas tardes. Saludamos a Jimmy, Esther, Ruth, Sean. Emilia pregunta si ofrecemos cursos de teología y la respuesta es sí. En cierta forma, amigos, esto lo que estamos estudiando es teología, aunque uno piensa de, teología con un título diplomado, todo eso. Existe nivel seminario Cristo
pero eso sería mucho más adelante. El proceso con nosotros de nivel discipulado, el discipulado es donde empezamos todos. Bien, gracias por su pregunta. Ok, amigos. Y sí, gracias por la confianza, gracias por sus palabras de ánimo, porque la verdad es que nosotros los profesores oramos por ustedes. Muchos apenas los estamos conociendo, pero para que sepan, Academia Cristo ya tiene unos 5 años sirviendo a sus respectivos países con el Evangelio, capacitando y lo lindo es que ya hay personas que empezaron desde ceros y hoy en día ya plantaron iglesias. Algunos hasta de mis colegas, los profesores de Academia de Cristo, empezaron con Academia de Cristo hace unos 5 años y ahora ya son los profesores. Es re lindo ver la obra del Espíritu Santo. Bueno, sí, tenemos una clase, o algo de material para cubrir el día de hoy, lección 7. Hablamos del hábito orar por y con otros. Este es el cuarto hábito. Tenemos hacer el bien, ojos abiertos, ¿sí? Em, hablar con la gente. Ay, se me congeló la cabeza. Hablar con la gente y ahora el cuatro es orar por y con otros. Van a ver que es algo tan sencillo, pero a la vez tan poderoso porque es nuestra opinión que la generación de hoy está abierta a la oración, a la primera. Casi todos están abiertas a la oración. Muchos todavía están un poco cerrados a una invitación a estudiar la Biblia, invitación a la iglesia, a la primera. Pero casi todos están abiertos a recibir una oración, a orar contigo o a decirte, sí, por favor, ora por mí. Casi todos, hasta un ateo. Un ateo, yo he podido llegarle a un ateo diciéndole, puedo orar por vos y la persona no se da cuenta que el simple hecho de orar es reconocer que existe Dios. Pero bueno, eso ya es para otro momento. Amigos, hablando de la oración, siempre es bueno que oremos, invoquemos al Señor para comenzar la clase, ¿sí? Oremos. Padre Celestial, te invitamos a acompañarnos en esta hora dedicada al estudio de tu palabra, a ver cómo podemos aplicar tu palabra a nuestra vida como discípulos. Señor Dios, enséñanos con esta lectura que vamos a ver en Lucas 11. Enséñanos a orar por los demás, enséñanos a ser valientes y a ofrecernos, a decirles a las personas, puedo orar contigo, puedo orar por vos, por ti. Y Señor, pues, em, porque sabemos que eso puede abrir una puerta para tu palabra y para la obra de tu Espíritu Santo en la persona. Concédenos esto, Señor, por medio de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, bien. Para la clase de... pues veo una mano. John Castro, buenas noches. ¿Quiere preguntar, aportar algo? Muy buenas noches, Pastor. Un placer inmenso saludarlo a usted y a todos desde acá de Guayaquil. Tengo una duda y antes de empezar, y por favor pido disculpas por interrumpirlo unos minutos. No, Yo tranquilo. yo tomé un capture de la pantalla cuando usted nos dijo esquema del curso 8 lecciones y yo tengo en el quinto hábito, tengo como número 5 el hábito orar por y con otros, que correspondería a la lección Mm. 8. Ay, qué Por pena. favor, ¿usted me puede ayudar dilucidándome esa duda que tengo? Por favor. Y sí, sí, le aclaro, su profesor comete errores. Voy a averiguar. Eso fue en la lección uno, ¿verdad? Que cuando presenté el esquema del curso. Ok, voy a corregir. De hecho, para que sepa, si ustedes llegan a notar algún otro error o algo, me avisan porque estoy
haciendo unos pequeños ajustes a los materiales y a veces yo voy arreglando unos errores o posiblemente yo cometí un error. Así que, mire, el día de hoy sí es el hábito 4, orar por y con los demás. Hábito 5, vamos a hablar de estar con Jesús, o sea, estar por decir a los pies de Jesús constantemente. Y de hecho, en mi opinión, el hábito 5 va a ser el más importante, porque es como la base, la es lo fundamental, es estar en comunión con Jesús en su palabra todos los días, porque si no, bueno, eso lo dejo para el jueves, pero qué pena. No, no, voy a investigar y voy a corregir por lo menos para no confundir eh, el siguiente grupo que toma este curso. Qué pena. Gracias, John, por notar mi error. Se lo agradezco. Ok, una pausa para saludar a todos los que han entrado. Ruth McFarland, Bárbara, Jorge Molina. Buenas eh, noches, Dios les bendiga. Hola, hola, Mónica, Alicia Flores, Cristian Gustavo. Ah, no, bueno, y tal vez a usted ya lo habíamos saludado. Hugo Ortega, José Luis, no sé si le habíamos saludado. Motorola, hay alguien que entró como Motorola, ha de ser la marca de celular. Nuestros amigos, Pamela. Nuestra amiga de San Juan, ¿cómo está? Eh, ¿Qué más? Ana, ¿cómo están todos? Ah, no, Ana ya la saludamos. ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Si quieren saludar, ahora es un buen momento o en el chat, igual. Ok, amigos. Bien. Mm. Hoy vamos a hablar de meditar en Lucas 11, así que pueden abrir sus Biblias a Lucas 11. Y para, digamos, calentarnos un poco, una pregunta, la que planteamos en el grupo, según el video, ¿cuáles son los beneficios y las bendiciones de orar por y con los demás? O sea, ¿en qué ayuda eso? Ofrecernos a decir, puedo orar por vos, podemos orar juntos. Muchas veces decimos, sí, voy a orar por vos. Y dicen, sí, sí, sí. No, pero a veces sorprende a la gente cuando vos decís, sí, ahora mismo quiero orar por vos, quiero orar con vos. Eh, Jimmy, adelante, veo su mano, ¿cómo está? Amén, pastor, buenas noches. Buenas noches. Sí, acá según la pregunta dice, según el video de Tariana, ¿cuáles son los beneficios y bendiciones de orar por otros y con los demás? Bueno, acá el beneficio no solamente es que fortalece nuestra fe de nosotros, sino también de la persona que ora con nosotros, del hermano que está en oración con nosotros. Y el orar por otros invita a creer en Cristo, ¿no? A las personas que de repente no tienen esa fe, les invita a tener la fe, a abrir sus corazones para poder recibir al Señor. Una anécdota mío es que, bueno, yo hago terapia física y tenía una señora que no era cristiana. Su diagnóstico era, por su edad, era parálisis, hemiplegia. Mitad del cuerpo tenía paralizado. Pero por su edad que ya tenía la señora, sus 60 y tantos, 70 y tantos años, bueno, ya por la parte humana se sabe que ella iba a quedar con la secuela de que no iba a poder caminar. Solamente iba a ser una terapia paliativa, ¿no? Pero en la segunda sesión que le hice, este es como historia, ¿no? Una anécdota de la oración, sentí ese deseo de orar por ella. Y le dije, cada vez que vamos a empezar su terapia, ¿podemos orar? Sí, me dijo, no hay problema. Bueno, yo soy cristiano, le digo que quisiera orarla. Es mi sentir que he tenido en la primera terapia y esta segunda terapia que vengo quisiera hacerle. Yo creo que fue más que la terapia, la oración, porque la señora empezó a caminar, pastor. Empezó a caminar y años después me llama por teléfono su hijo y me dice, oye, necesito que me hagas una terapia a mi papá. Y justo visité a su mamá ya tenía su edad, ya para este tiempo, esto ha pasado el año pasado, ya habían pasado como 10 años, y la señora caminaba, pastor, caminaba, cocinaba, pese a que ya era viejita, caminaba, cocinaba, y bueno, me alegró mucho porque yo sé que más que la terapia fue la oración que la ayudó.
Entonces, también sería una anécdota y un ejemplo, pastor. Amén. Ese sería mi aporte. Gracias, muchas gracias, Jimmy. Es cierto que la oración es una bendición de muchas formas. Es una bendición para el que ora, primeramente, es como hacer ejercicio de de nuestra fe, pero igual es una bendición para la persona que presencia la oración, pero también es una bendición porque Dios escucha nuestras oraciones y Dios obra y Dios actúa, Dios responde, ¿verdad? En sus tiempos y conforme a su voluntad, pero qué bendición. Y sobre todo, aún más que la sanación física es que, como lo que dice Jimmy, que obra el Espíritu Santo cuando estamos, no sé si se han fijado, las mejores oraciones, las que más me gustan, son las que contienen la palabra de Dios. ¿Sabían que hasta podés predicar la palabra en cierta forma en medio de la oración? Eso es lo que, porque sabemos que la fe viene por el oír, así que cuando alguien te oye orando a base de la palabra, ¿qué va a pasar? Pues el Espíritu Santo naturalmente va a obrar. Bien, 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 gracias Jimmy. Alicia Flores, adelante, usted puede. Sí, gracias. Bueno, sí, efectivamente, el orar con y por otros, como dice, nos abre las oportunidades para dar a conocer el Evangelio. Y como usted lo acaba de decir, cuando estamos orando, podemos, dentro de la oración, incluir lo que es el Evangelio, ¿verdad? Fíjese que déjeme platicarle una experiencia así como Jimmy también lo hizo. Aquí en México, en el estado de Tamaulipas, hay una ciudad que es Aldama, Tamaulipas, y se está iniciando una iglesia de Agua Viva Internacional a la que pertenezco. Y nos envían, y ahí vamos los de la célula, a evangelizar y hablarles de la iglesia. Y nos topamos con gente, como siempre, algunos nos dicen sí, otros nos dicen no, pero cuando le decimos podemos orar por ti, ¿tienes alguna necesidad? Me tocó unas dos hermanitas que tenían a su padre hospitalizado, muy enfermo ya. Oramos, pero les tomamos los datos, teléfono, nombre, todo. Dejamos pasar unos días y pues me comuniqué con ellos, ¿verdad? No, pues ya salió del hospital, ya esto, vamos a orar, aunque sea por teléfono. Y así se le dio seguimiento. A rato esa persona ya estaba en la iglesia. O sea, fue alguien que se acercó a esa familia y estaba ya perteneciendo, asistiendo ya a la iglesia. Porque vieron, no fue nada más, oro por ti en este momento y ya después ya no sé quién eres, no sé qué pasó contigo, ¿sí? Paso, te hablo de Cristo, pero ya después no nos volvemos a ver, sino que se le pidió su información y se le dio seguimiento. Y bueno, esa es una experiencia que tuvimos, la hemos tenido también cuando vamos a hospitales, que ahí la gente está muy angustiada, la gente está muy necesitada de oración. Y cuando a mí me ha tocado que le pidan a uno oración, se le acercan a uno y le dicen, ¿eres cristiano? Sí, ¿puedes orar por mí? Entonces, de ambos lados, ¿no? Cuando uno dice, ¿me permites orar por ti? Y cuando nos identifican como cristianos y nos piden oración. Entonces, bueno, me ha tocado esas experiencias. Alabado sea Dios y bien lo que dice usted al final, que aún Ujú, mejor es cuando ellos nos piden a nosotros, porque ujú, ven algo en nosotros de, esta es sí. una persona tranquila, una persona de paz, una persona de oración, pues Ujú. naturalmente se nos van a acercar. Qué linda experiencia nos comparte Alicia. Gracias, Alicia. Al contrario. Em, Encarnación, ¿cuáles serían beneficios, bendiciones de
orar con los demás, por los demás. Encarnación. Amén. No, yo lo capítulo 11 del 1 al 13, ¿verdad? Vemos que Jesús estaba orando y vemos que estaba a la vista de los discípulos. Por eso uno le preguntó, le dijo, Maestro, Señor, enséñanos a orar, ¿verdad? ¿Cuáles son los beneficios y las bendiciones de orar por y con los demás? En primer lugar, practicamos la oración y a la vez enseñamos a otras o a otros a orar, porque a veces hay hermanos o hermanas que no van empezando en el camino del Señor y ellos eh, desconocen cómo acercarse al Señor, ¿verdad? Entonces, a la vez nosotros le enseñamos a ellos al momento de orar unos con nosotros y por los demás, ¿verdad? Aparte de enseñarles, como usted comentaba hace rato, ejercemos la fe y les enseñamos a que ellos ejerzan su fe también, para que empiecen a tener más dependencia de Dios y lo busquen a través de la oración. O sea, no solamente la practicamos, sino que la enseñamos también a los demás. Esa es mi pequeña opinión, pastor. Gracias. Bendiciones. Gracias. Sí, me gusta la idea también de oración como ejercicio, como una forma de fortalecer nuestro vínculo con Dios, ¿verdad? El músculo, los músculos espirituales nuestros, pero sabemos que Dios responde a nuestras oraciones, ¿verdad? Mónica, después Emilia, después Hugo. Adelante, Mónica. Buenas noches. Muy buenas noches, bendiciones para todos. Bueno, varias cositas que me impactan de la oración es, bueno, en Santiago 5 dice que la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Eh, a veces uno, cuando le dicen ora por mí, muchas veces el levantado es uno también, porque es como un llamado de Dios también para hacer algo recíproco, algo mutuo, porque a mí me ha pasado en testimonio de que muchas veces en las dificultades más grandes que he tenido, donde me he sentido más afligida, donde he estado más triste, es cuando de pronto Dios usa a esas personas para decir, ora por mí. Y lo veo como esa misión espiritual, como ese deber espiritual, y lo veo como algo tan lindo de que en ese mover, en esa dirección y en esa obediencia algo va a hacer el Señor. Entonces cuando lo hacemos aún más, cuando no queremos o no nos sentimos bien, es cuando el poder de Dios más se manifiesta. Entonces eso es lindo porque lo he notado de que cuando empiezo a orar por esa persona, aunque mis fuerzas no estén al 100, aunque no tenga como ese ánimo real de orar, pero el Señor me levanta a mí y hace la obra en la otra persona. Entonces, eso me impacta de la oración. La otra es cuando oramos también aún por nuestros enemigos, que aún pues esas personas que nos ofenden o nos hacen daño, el Señor aún se manifiesta en resultados, en la forma natural, como uno ve el cambio en otras personas cuando esa persona le tira a uno, de pronto, o sea, y uno dice, no, yo voy a orar por esa persona. O sea, no entiendo muchas veces el comportamiento de ella, pero voy a orar por esa persona. Y cómo se manifiesta luego una sonrisa de esa persona, cómo se manifiesta una conversación con esa persona. O sea, Dios cómo hace algo pacificador en medio de la intención de uno orar por esa persona. Y en la oración creo que es la conexión más hermosa de lo sobrenatural a lo natural, de lo de divino a lo terrenal, porque uno puede llevar esas peticiones, va a llevar esas peticiones al cielo,
y el Señor respalda la oración si es la voluntad de Él, pero uno ve en lo natural esa respuesta. Entonces, ese es mi aporte. Sí, gracias, Mónica. Es interesante. Bueno, todo lo he comentado, pero al final de la oración como una conexión. Eh, y, y lo es, amigos, porque en sí, ¿qué es la oración? Es comunicación. Es comunicación a base de una promesa, la promesa de tener una línea abierta de comunicación con el Padre Dios. Por medio de Cristo tenemos acceso directo al trono de gracia. Cuando Jesús murió en la cruz, se rompió la cortina, ¿no? En el templo. O sea, nosotros ya podemos entrar en el lugar santísimo, por decir, nosotros ya podemos orar directamente con el Padre en el nombre de Jesús. Qué gran bendición saber que Dios quiere escuchar de nosotros. Señor, no, perdón, primero Mónica, después Hugo. Creo que fue así los que están esperando. Mónica, después señor Hugo. ¿Mónica? No, Mónica acaba de aportar, qué pena. Hugo, ahora sí. Ahora señor Hugo. Buenas noches, Dios les bendiga. Igual. Pues yo siempre he visto que la oración crea un vínculo de unidad espiritual. ¿Por qué? Primero, pues yo me estoy comunicando con Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya tengo una relación con Dios ahí. Y también cuando estoy orando por el hermano o la persona en necesidad, creo un vínculo con él de unidad. Y a la vez Dios actúa porque el Señor siempre estará respondiendo. Muchas veces dice sí, muchas veces dice no, pero Él responde a la oración. Y entonces ese vínculo se cumple cuando se crea esa atmósfera que dice la palabra que donde dos o tres están congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Entonces el Señor se manifiesta de una manera especial cuando hay ese sentimiento y ese deseo de orar, de comunicarnos con Él y de orar por la persona que esté en necesidad, sea una enfermedad, sea una situación económica, sea en el ministerio, sea por un niño, sea por un joven, sea por un hogar. El Señor ve eso y entonces yo creo que el Señor se complace y a la vez nos bendice porque somos más bendecidos nosotros cuando comenzamos a orar por otros. Sí, somos los primeros privilegiados porque el Señor nos bendice, el Señor nos ama cuando ve que tenemos esa actitud. Entonces hay esa atmósfera, ese vínculo de unidad hermoso que se manifiesta ahí a causa de la oración. Muy acertado lo dicho por Hugo, que es un vínculo de fe. Qué lindo, qué lindo. Emilia, adelante. Emilia, ¿en qué es una bendición? Que podemos ser una bendición, orando por los demás, con los demás. Adelante, Emilia. Sí, Emilia, no le escucho. Dios les bendiga, hermanos. Ahora Lo que sí, pasa ahora es sí. que le cerré un ratito el micrófono porque pasaban unos carros haciendo mucha bulla, ¿verdad? Bueno, Tranqui. el beneficio de la oración para nosotros como cristianos, como hijos de Dios, la importancia es porque nosotros es la manera de comunicarnos con nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que también nosotros cuando oramos por otras personas, fortalecemos, dice, la empatía y el amor. ¿Por qué? Porque orar por los demás ayuda a ser más conscientes de sus luchas y amar más a esas personas, porque si vemos que hay personas que a veces nosotros decimos que nosotros tenemos necesidades, pero si nosotros salimos a predicar la palabra de Dios, nos damos cuenta que hay personas que están más mal que nosotros, ¿no es cierto? Entonces, por eso la importancia de nosotros salir y predicar el Evangelio para seguir orando, porque necesitamos nosotros de Dios, no solamente porque somos cristianos, porque ya conocemos más la palabra de Dios, no necesitamos de Dios, nosotros mayormente necesitamos de Dios. Como yo siempre digo, cada minuto, cada instante de mi vida, ¿no es cierto?
y también es para mejorar las relaciones. A través de la oración también se puede reducir desacuerdos y crear una vida más armoniosa, ¿verdad? Al desarrollar una actitud más empática hacia quienes nos rodean. Muchas veces nosotros somos criticados, muchas personas levantan falsos testimonios contra nosotros y no es fácil, es una lucha al diario que a veces uno se tiene, pero fortalecernos a través de la oración. Para mí lo más primordial, la parte de leer la palabra del Señor, es la oración, porque dice que promueve la colaboración y la fe. Ahora, inspira a dar pasos de fe y a participar activamente en la respuesta de la propia oración. Y sobre todo dice que otorga esperanza, ¿verdad? Y apoyo. Orar por otros es una forma de apoyar y hacerles saber que no están solos en sus batallas y enseñarles que hay un Dios que todo lo puede y la oración modelo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la oración no es una simple repetición, sino una forma profunda de comunicación y adoración que expresa amor y dependencia de Dios. Le comento algo así como muy breve. Hace como unos meses atrás y tuvimos unos percances de unas personas que por ahí levantaron testimonio y yo les digo sinceramente, hermanos, que yo con ayuno y oración, gracias a Dios para la honra y gloria del Señor, pudimos salir de eso. Como yo siempre digo, son cosas pequeñas para el poder de Dios. Y es muy importante la oración en nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Esa es mi aportación. Dios me les bendiga. Gracias, Emilia. Que no pasemos por alto lo primordial que también, como nos dice Emilia, el orar por alguien es mostrar amor. Vos me importás. Yo te amo y tengo el tiempo, tengo el corazón para orar por vos. Aparte de que sí creo en Dios, tengo conexión con Dios por la fe en Jesús, pero quiero orar por vos y quiero tener conexión con vos. O sea, es una, sí, es muy importante notar eso, que es amor. En este mundo que estamos tan distraídos, ocupados y no tenemos tiempo para lo demás. Qué buena observación, Emilia. Gracias por compartir su experiencia. Franklin Ríos. Adelante. Escuchemos de Franklin, Derwin, Moche y yo creo que después tenemos que seguir, amigos. Franklin, ¿cómo está? Que les bendiga. Hermano, Sí, sí. ahí rapidito para decirle que sus clases son muy acertadas. Tenemos la tercera clase. Nosotros tenemos acá, dentro de nuestra casa, tenemos un punto donde enseñamos, le llamamos células, se le llama esto. Y hemos tomado las clases que usted nos está dando, las estamos usando. Y ha sido Excelente. muy refrescante para nosotros y para el grupo. Está muy entusiasmado el grupo. Ojalá pudiese tomar todas las clases que ustedes tengan, me gustaría. Pero sí la estamos usando acá con nosotros en nuestra célula y ha sido muy buenísimos. Porque acuérdense también que según la pregunta suya, ¿verdad? Porque debemos de orar por los demás, porque es un mandato, es una orden divina. Jesús dijo, id, ¿verdad? Dijo a los 12, id, y, a- y juntando a los 12 discípulos, le dio poder y autoridad sobre todos los demonios y que sanasen a los enfermos. Entonces, el orar es importante porque es la parte fundamental de nuestra vida de fe. Ese es el trabajo de nosotros como la iglesia. El reino de Dios vino al mundo. Nosotros somos la iglesia, la representante del reino. Y nosotros somos la iglesia. Muchas gracias, hermano. Y sí, muchas gracias a usted, Franklin. Y tal cual lo que usted está haciendo, esa es la idea.
a aprender y transmitir y compartir con otros. Qué bueno, Franklin. Derwin, adelante. Muy buenas noches, bendiciones. Eh, Le pido disculpas no poder abrir la cámara, sino es que el internet No, últimamente me ha estado... tranqui. ¿Sí me escucha? Sí, Bueno, quiero hacer unos aportes. He escuchado los aportes de todos los hermanos, pero quiero aportar que cuando nosotros oramos por otros, pues podemos mostrarles a ellos el contenido de la oración. Sí, qué hay en la oración, qué alcanzamos con la oración, cómo pueden ellos orar también. Aquí dice que ellos le pidieron a Jesús que lo enseñara a orar, ¿sí? Y nosotros cuando llegamos a alguien que es inconverso, una de las cosas fundamentales es enseñarles cómo se pueden acercar a Dios, ¿sí? Cómo pueden ver la bondad de Dios, ¿sí? Porque vemos que con la oración nosotros podemos establecer un vínculo de comunicación, ¿sí? Un vínculo de amistad con Dios, ¿sí? Y también le podemos enseñar la persistencia. El pan nuestro de cada día no lo soy. O sea, Jesús fue claro y dijo que esto no se puede almacenar, que esto hay que hacerlo, buscarlo todos los días. Sí, entonces es persistir. También le podemos enseñar a la persona por la cual oramos que, o sea, que hay que persistir en la oración. Sí, hay que persistir porque nosotros sabemos que Dios responde. Y Dios responde porque nosotros al final Jesús le relata una historia de alguien que a un amigo llega, ¿sí? Y pide unos panes y él va del amigo, el amigo no le quiere abrir, para resumir, pero la persistencia del amigo, o sea, hace que él salga y le entregue, ¿cierto? Para suplir su necesidad. Entonces, ¿por qué nosotros hablo del contenido? Porque es en la oración donde nosotros nos podemos acercar a Dios y exponer nuestras necesidades, lo que realmente nosotros necesitamos, ¿sí? Lo que necesitamos para otras personas. Cuando vamos de pronto a exponer la palabra o vamos a hacer una visita o algo, lo primero que nosotros hacemos es orarle a Dios, Señor. Toma este momento, que esta palabra que vamos a hablar, sí, sea de gran bendición, sí, que pueda transformar sus pensamientos. O sea, es allí donde nosotros miramos qué contenido hay en la oración y ese contenido nosotros se lo hacemos ver a esas personas, o sea, le hacemos entender que con la oración podemos alcanzar muchas cosas con Dios, ¿sí? Entonces, cuando Jesús le enseñaba a sus discípulos, él les enseñó un modelo de oración, ¿verdad? Sí, donde él le dice cómo podían presentarse al Padre, primeramente alabándolo y segundo, pues sí, dándole el primer lugar a él, presentarse a él y esto, y de ahí sus necesidades, pero también les enseñó con la historia que hay fidelidad en Dios y esa es una de las cosas que también nosotros podemos ver en la oración, que orando al Señor o orando por otros, nosotros podemos ver la fidelidad de Dios. Esas personas van a poder ver más después de esto, que ya nosotros oremos por ellos, la fidelidad de Dios, porque Dios es fiel y Dios responde. Él dice que si nosotros aún siendo pecadores y cometemos muchos errores, le sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, o sea que siendo nosotros malos, sí, que nos equivocamos, cuánto más él o sea, que es bueno, sí, entonces, esos son algunos de los beneficios que yo puedo ver y la gran bendición que yo puedo ver en la oración es la fidelidad de Dios. Es que Dios es bueno, que Dios siempre va a responder, Él no se queda, Él siempre nos va a escuchar a nosotros y siempre va a traer a la vida de esa persona o a la vida de nosotros lo que es conveniente, lo que realmente nos va a servir. Amén, Dios les bendiga. Ah, excelente, me encantó lo dicho por Derwin, porque glorifica a Dios, Derwin, en su explicación de lo que hace poderosa la oración, no es el poder del que ora, más bien es el que a quien dirigimos la oración. Dios es el que hace poderosa la oración. Él es el objeto de nuestra fe, el que recibe nuestra oración y Él es el que tiene el poder. Bueno, Moche quiere participar, gracias por su paciencia. Muchas gracias, profesor Joel. Sí, realmente
Dios siempre nos asombra y justamente el que me antecedió fue un poco bien claro y justo yo veía ese punto del papel que nosotros desempeñamos, ¿no? Ya que el tema muy interesante del discipulado, ¿no? Pero algo que a mí siempre me llamó la atención, y cuando yo hablo con personas que no son creyentes, ¿no? Y sobre todo en la oración, me lleva siempre al Salmo 139, ¿no? En sus primeros versículos, donde nos habla que Dios aún conoce nuestros pensamientos y la siguiente palabra que saldrá de nuestros labios, Él ya lo sabe, ¿no? Entonces, cuando uno tiene la oración, yo siempre procuro enseñar, pues eso así como Jesús nos enseñó la gran oración, esa oración sincera, no en redundar palabras, sino que lo que tú tienes en el corazón, eso lo hablas y Dios lo conoce, ¿no? Entonces, interesante, porque uno nos va a llevar siempre a poder entender, cuanto más palabra podamos tener de Dios, o sea, cuanto más podamos acercarnos a Dios, leer su palabra, estar con Él permanentemente, Dios va a conocer eso de nosotros y va a saber nuestras necesidades, ¿no? A pesar de que, bueno, como una anécdota, yo cuando no era creyente, ¿no? Yo hablaba con personas que eran creyentes y le preguntaba, ¿no? Así como alguien ahora me pregunta, ¿no? Y siempre me llevaba, por ejemplo, a Jeremías 33:3, ¿no? Clama a mí y yo te haré conocer. O sea, hay una necesidad de poder clamar a Dios, hay una necesidad de poder agradecer más que todo. Ahora que somos creyentes, lo que nosotros debemos ser es solamente ser agradecidos y nuestras oraciones deben apelar siempre a la misericordia de Dios, porque Dios, en su infinita misericordia, cuando nos regala un día más de vida, es para decirnos, ¿para qué te doy un día más de vida, no? Entonces, el orar unos por otros es bueno, pero también es mucho mejor enseñar. Si nosotros ya tenemos fundamentado en nuestro corazón la palabra de Dios, poder que otras personas también puedan hacerlo de una manera correcta. Lo dijo el que me antecedió, hay una estructura, o sea, alabarle, glorificarlo a Él, reconocer su poder y grandeza sobre nuestras vidas y agradecerle todo lo que nos provee, la salud, el trabajo, la vida misma, ¿no? Aún por los problemas, ¿no? Si tenemos problemas, Dios va a ver, vamos a ver el poder de él, o sea, a darle gracias a Dios por el problema porque hay un propósito, ¿no? Sabemos que como vida como creyentes, no siempre nuestra vida va a ser como color de rosa, como se dice, ¿no? O sea, vamos a ver el poder de Dios en nuestras vidas, aún en una enfermedad, ¿no? Si no, imaginémonos, ¿no? Entonces, yo creo que la oración es muy importante y sobre todo enseñarlos, así como Jesús nos enseñó, nos dio ese gran ejemplo, ¿no? Con el Padre nuestro, ¿no? Muchas gracias, hermano. Y continuemos con la clase. Gracias, Moshe. Moshe, ¿cuál es su nombre verdadero? No, Moisés Moreno, Moisés Moreno. Moisés Moreno. Ah, qué bien, perdón, no le ubicaba con ahí lo que dice en su Moshe. Moisés Sí, sino Moreno. que como él me puede poner el nombre, me gusta ese nombre. Gracias, pastor. No, tranqui, tranqui, gracias. Ok, Luca 11, 1 a 13, tenemos dos lectores ya, Emilia y Alicia. ¿Qué le parece a Emilia? 1 a, ¿qué sería bueno ahí sí, por el 7 y luego 8 a 13, Alicia, ¿sí? Ok, 1 al 7, Emilia. Bien puede, Emilia. La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección de su Espíritu Santo. Mateo 6:9 Perdón, dice, perdón, es Lucas 11, yo creo que esa es como una referencia que Mateo C más o menos cuenta lo mismo, pero Lucas 11, 1 a 13, perdón. Vale. Sí, Lucas 11, 1 a 13, perdón, disculpe por confundir. Lucas 11, 1 a 13. ¿Emilia? amén. Ah, ok, Amén. perdón, disculpe. Listos. Ya. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid,
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va al medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada. Perdón, perdón. Ahí se movió todo. Lista, listos. Y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Amén. Hasta el 7 dijo. Sí, hasta el 7. Y una disculpa, no sé qué, se movió todo ahí en la pantalla. Alicia, adelante. Sí. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Amén. Wow. Enséñanos a orar. Jesucristo nos enseña a orar, amigos. Wow. ¿Dónde ven, amigos, el amor de Dios en estos versos? ¿En qué versos, qué palabras ven? Wow, así me ama mi Señor y Dios. ¿Qué frases, qué palabras te impactan, te muestran claramente el amor de Dios? Ahí veo Alicia que acaba de leer, le damos la palabra y después Jimmy. Alicia. Gracias. Bueno, versículos 2 y 4 en donde nos enseña a orar. Pero el 9, los versículos 9 y 10 es una promesa, es dar respuesta a nuestra oración y a la constancia en ella. Y en el versículo 13 hay otra promesa. El Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Ahí es donde siento yo, percibo, me llena ese amor de Dios en estos versículos. Wow. O sea, Dios siempre nos va a dar lo bueno. Siempre, Dios siempre quiere que le pidamos su Espíritu Santo. O sea, hay oraciones, amigos, que Dios nos va a decir, no, en este momento no te voy a dar lo que me pides porque te voy a dar algo mejor. A veces pedimos una sanación física y Él dice, no, te voy a dar algo mucho mejor. Voy a fortalecer tu fe. Es mucho más importante que me sienta mejor de un dolor físico. Pero una cosa siempre quiere escuchar de nosotros, Dios, es lo que nos menciona Alicia en el 13. Wow, Dios, danos tu Espíritu Santo. Y Él nunca va a decir no, no. Él siempre va a decir que sí a esa oración. Muy buenas observaciones. Alicia menciona versos 2 a 4, 9, 10, 13. Jimmy, ¿qué observa usted? Y después Ruth Iriarte. Amén, pastor. En el 3 y en el 4 podemos ver que Jesús nos promete suplir nuestras necesidades, ¿no? Dice, danos el pan nuestro de cada día. En el 3. Y en el 4 también nos dice que perdona nuestros pecados. Pero si nosotros leemos todo el Padre Nuestro, bueno, en caso ya me lo sé de memoria, vemos que dice, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra.
Pero muchas veces, no critico, ¿no? Pero hay religiones que leen o repiten el Padre Nuestro, pero no lo cumplen. O sea, dice, hágase tu voluntad, pero cuando el Señor hace su voluntad, reclamamos o reclaman, ¿no? Señor, pero ¿por qué lo has hecho? Pero uno mismo está diciendo, hágase tu voluntad. También nos dice, no nos dejes caer en tentación, pero muchas veces somos tentados y depende de uno aceptar la tentación o no. Es como dice, hay una frase que dice, el diablo pone el caramelito y depende de quién quiere comerlo. Entonces, muchas veces no solamente es repetir el Padre Nuestro, sino también estar dispuesto a aceptar lo que estamos pidiendo. ¿No? Esa sería mi acotación. Doctor. Muchas gracias. Sí, Jimmy, yo creo que muchos de nosotros, pues yo también culpable, que cuántas veces en mi vida he orado, hágase tu voluntad y luego me llega su voluntad y no me gusta, no estoy conforme con ella y digo, Dios, déjate, yo te diga cómo debe de ser tu voluntad, así, pero por algo, amigos, el doble A tiene algo de razón o bueno, cuando digamos que nos deja en claro que nosotros no somos Dios, existe un ser superior, existe para nosotros un Dios Padre Celestial y yo no lo soy, y Él sabe mucho mejor que yo. Bien, bien, gracias, Jimmy. Ruth, adelante. Buenas noches, mi pastor. Buenas noches. Bueno, acá en este capítulo veo el amor de Dios, ¿cierto? En el versículo 2, ¿cierto? Que Él nos da ahora, nos enseña la manera de estar comunicados, de comunicarnos con nuestro Creador, que es algo maravilloso, ¿cierto? El comunicarnos con nuestro Creador, la manera como hacerlo. En la otra, ¿cierto? Que Él nos enseña, ¿cierto? De que Él nos suple todas nuestras necesidades, tanto espirituales como materiales. Y la última, en el versículo 13, siendo que dice que Él reconoce, ¿cierto? Que nosotros, dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestro Hijo, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Meditaba en este versículo que es muy amplio de conversar, porque el Espíritu Santo es algo muy sublime, muy especial, muy santo. Y Él reconoce y nos dice que nosotros no somos buenos. Entonces yo meditaba en que nosotros, yo, siendo tan merecedora, tan pequeña, puedo pedir algo tan sublime, tan especial para llevarlo dentro de mi corazón, porque es el que me va a guiar a toda verdad, toda justicia, dice su palabra, el que me va a guiar a hacer lo bueno. Entonces Él dice que nos da algo muy grande, si se lo pedimos. Por eso dice, y Él comparece, ¿qué padre que le va a dar? Eh, ¿No es cierto? Dice acá la parte, se me perdió el versículo, ¿no es cierto? Pero que qué padre le dará, dice, qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente. Ninguno padre va a hacer eso. Cuanto más nuestro creador, nuestro hacedor, ¿cierto? Que dice que él no, que si nosotros pedimos, él nos va a dar y si buscamos, vamos a hallar. Entonces es maravilloso, ¿cierto? Este capítulo muy amplio de conversar, pero en pocas palabras es que el Señor es tan lindo, es tan maravilloso, nos ama tanto, que Él atiende nuestras oraciones, está a su oído presto para nosotros y lo que le pidamos en su misericordia y en su voluntad nos va a responder. Y cuanto más su presencia. Eso, mi pastor, es mi acotación. Amén. No, muy buenas observaciones, Ruth, ay, que Dios, estas oraciones, esta lección de oración que recibimos de Jesús es tan sublime, me gusta la palabra, que nuestras oraciones muchas veces son terrenales. Solamente enfocados estamos en lo visible, lo aquí, lo ahora y ahora. La oración que nos enseña Jesús es sublime. Y todo este tema y el saber que, wow, y la bondad, eso es lo que escuché en el aporte de Ruth, que, wow, qué cuán bueno es Dios con nosotros
¿sabe? Y qué atento está Él, pendiente de nosotros, nunca nos deja colgados. Los seres humanos, sí, hasta los mejores seres humanos nos dejan colgados a veces. A veces sin querer, pero Dios nunca, nunca nos deja sin escuchar. Muy, muy bien. Ruth, El- Derwin, adelante. Derwin pide la palabra. Amén, amén. Bueno, creo que Ruth fue muy clara en lo que dijo, la verdad, fue específica. Y sí, yo siento que en todo lo que leemos, la base del texto, pues nosotros podemos ver el amor de Dios. Pero esa parte de los versículos 11 y 12, o sea, cuando él habla de qué padre, o sea, qué padre, él nos está hablando, o sea, nos quiere dar a entender, nos muestra su amor, que nosotros aun siendo imperfectos, él tiene la bondad para con nosotros, o sea, es tan bueno con nosotros que aun cuando nosotros, o sea, no somos merecedores, pues Él nos escucha. Él toma el tiempo para escucharnos y para, o sea, para mostrar lo bueno que es, ¿sí? Entonces, y yo creo que ella aportó algo muy importante, que creo que era lo mismo casi que iba a aportar, pero bueno, ya resumiendo, es cuando habla del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo nos va a guiar a orar, nos va a guiar a ser dirigidos. ¿Cómo podemos acercarnos al Padre? Porque nosotros nuestra voluntad realmente nos cuesta, pero cuando el Espíritu Santo ya está en nosotros, es más fácil acercarnos a Dios, es más fácil y es la comunicación más perfecta a través del Espíritu Santo, porque nosotros somos imperfectos. Amén, eso era, profe. Gracias. Gracias, gracias, Derwin. Ok, escuchemos un aporte más de Cristian Gustavo y después tenemos que seguir. Cristian Gustavo. Cristian, adelante. Noche. Ahora sí, Buenas noches, sí, ¿cómo estás? Bendición para todo todos. bien. Gracias. Eh, lo primero que puedo ver ahí en esta parte de la oración, ¿verdad? Eh, que Jesús nos enseñó, eh, Padre nuestro que estás en los cielos. Esa parte es muy importante porque Jesús nos invita a que reconozcamos que tenemos un Dios creador, como dice en el Salmo 103, reconocer que Jehová es Dios. Él nos Mm, hizo y no nosotros a nosotros mismos. Reconocer que tenemos un creador y ahí Jesús nos invita a que nosotros tenemos que adorarles a Él. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Adorar a Dios por sobre toda la cosa. Muchas veces oramos mal, oramos ya pidiendo a Dios, pidiendo a Jesús, y nosotros no le reconocemos a nuestro Padre Creador. Y como dice la cosa, toda la cosa ya viene por añadidura. Lo primero es reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Es, no me equivoco, el número 3 o 2 era, que me fui, estamos bien. Es lo que voy a acotar, aportar, pastor. Bendiciones. gracias, gracias. Por ahí, por ahí. Cristian Gustavo, bien, 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 muy buen aporte. Gracias, amigos. Ok, ahora entonces, como bien se ha dicho, todo este tema tan lindo, porque cuando Jesús nos enseña a orar, nos enseña a dirigirnos a Dios diciéndole Padre nuestro. Eso implica que es una relación linda, no es Dios no es un juez severo y castigador con nosotros, Dios es nuestro Padre amoroso y nosotros somos sus hijos queridos. Esa es su identidad y nuestra identidad. Él es un Dios y nos enseña tanto de Dios aquí.
santificado sea tu nombre. Pues su nombre ya es santo, porque Él es el Dios santísimo, pero queremos que la gente vea esa santidad de Dios en nosotros, en nuestras palabras, en nuestras acciones, y que nosotros en nuestros corazones consideremos su nombre santo y vénganos tu reino, pues Él ya es el rey, rey de reyes, el rey de todo, pero queremos que Él reine en nosotros. Queremos que Él reine en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestros barrios, nuestra iglesia, en los corazones de la persona con quien estás orando. Hablando del hábito 4, que es orar por las personas, si vos orás, vénganos tu reino, estás diciendo, Jesucristo, quiero que vengas a ser el rey en el corazón de la persona con quien estoy hablando aquí. Así que qué linda cosa. Hasta podés decirle, yo digo, amigos, es lindo. A mí me encanta orar el Padre Nuestro tal cual. eh, Palabra por palabra, como viene aquí, como, bueno, se ora en muchas iglesias. Me gusta, me encanta. Pero también saben que pueden improvisar. ¿Sí me explico? O sea, es como un músico que tiene la canción original, pero la va modificando, la va mejorando, ajustando, le fluye, le ¿no? nace Estoy estudiando. su creatividad. Y igual en la oración podemos orar así de De Padre la abundancia del Santísimo. corazón hablan las palabras. Sí, Padre Santísimo, que tú que estás en lo alto, en los cielos, eh, santificado sea tu nombre en mi vida, en mi corazón, en mis palabras, em, y también aquí con la persona con quien estoy orando. Imagínense que estoy orando con Alberto y digo, sí, y también quiero que tu nombre sea santificado en la vida de Alberto, que vengas a ser el rey en su vida y en mi vida, que venganos tu reino. Señor, te pedimos tal cosa. Tal vez la persona está enferma, tal vez la persona está luchando en su matrimonio, en lo económico y podemos orar conforme a la necesidad de la persona y después tal vez decimos, pero que se haga tu voluntad, lo que tú quieres, Señor, no lo que queremos nosotros, porque confiamos en tu bondad. Tú sabes mucho mejor que nosotros. Y pues no pedimos el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, ¿no? No pedimos que nos hagas ricos, pero tampoco no nos dejes muriendo de hambre, congelándonos de frío. Danos lo que necesitamos para nuestros cuerpos, para poder trabajar, comer, descansar tranquilos. O sea, ¿me explico? El Padre Nuestro también puede ser toda una clase de cómo orar, pero no es necesariamente que, solamente se tiene que orar según una fórmula y si nos desviamos poquito es pecado. No, no, más bien es todo una base y nosotros podemos ir agregando, cambiando pero igual, me gusta en la iglesia. Yo he asistido a iglesias desde chiquito en que oramos en el servicio, el Padre Nuestro, tal cual. Y eso me encanta, me encanta. Dale, dale. Ruth, adelante. Ruth. No, más que nada quería contarle, mire, cuando yo era muy pequeña y me Ujú, estaban enseñando a orar, muchas veces uno queda como cortas de palabra o uno no sabe qué decir. ujú, Y bueno, mis abuelos me enseñaron a mí de que en la oración es una conversación con el Señor. sí, Y me decían, si usted no sabe qué decir, lea un salmo de adoración al Señor, porque si usted se lo está dedicando al Señor, lo está adorando. Y si no puede, me dice, le canta un salmo y le puede alabar al Señor porque es su momento con el Señor, mostrarle su adoración, su amor a Él. Y también es una conversación. Entonces, así me enseñaron ellos a mí de muy pequeña a orar al Señor. Porque bueno, yo iba a la oración de la iglesia de 1 hora y muchas veces no alcanzaba esa hora.
Entonces, sabe que el Espíritu del Señor igual a uno lo inunda y lo llena y lo fortalece y es un momento de comunión muy bonito con el Señor. Era una acotación, no sé qué a usted le parece. Sí, no, tal cual, eso es lo que viene en una de las diapositivas siguiente, que en realidad la oración es comunión del corazón del creyente con Dios o sea, es una conversación y hasta ni siquiera tenemos que decir las palabras porque Él ya sabe lo que vamos a orar antes de que eh, pronunciemos palabra alguna. Él ya sabe. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová, tú dispones su corazón, haces atento tu oído. Dios ya sabe lo que está. Podemos hasta orar en silencio, en voz alta, en privado, en público, en la calle, en la casa, en cualquier lugar, en la iglesia, en cualquier lugar podemos, con los ojos cerrados, con los ojos levantados al cielo, amigos. Dios quiere escuchar de nosotros y quiere Dios que si somos discípulos de Jesús, que sigamos el ejemplo de Jesús. Con Jesús y la oración, pues, cuando vamos en el proyecto final, observen lo mucho que ora Jesús. Por ejemplo, en Marcos, ahí Jesús, cuando está muy de mañana, está todo oscuro y se levanta y se va a un lugar apartado para orar. Mateo 14, que Jesús otra vez sube al monte a orar. Pues, ¿por qué creen que sube? Pues porque ahí puede estar en comunión íntima, sin distracciones, sin interrupciones. Em, Puede estar enfocado en la oración. Jesús, por lo mismo, se aparta, bueno, se va a lugares apartados para orar. Ora en momentos importantes, como antes de elegir a sus discípulos, mencionamos hace un par de lecciones. Ora antes de sufrir y entregar su vida por nosotros en el jardín de Getsemaní, ¿sí? En el Jueves Santo, en la noche, Lucas 22. Y ora por su desde la cruz todavía Jesús está orando, ¿verdad? Está orando no por sí mismo, está orando por sus enemigos. Ugh. Nuestro Señor Jesús oraba. Nosotros también queremos, queremos orar. Queremos orar en cada momento. No queremos orar como el fariseo y el cobrador de impuestos. Los dos fueron al templo. El fariseo, ay, Dios mío, gracias porque no soy como los demás. Yo doy el diezmo, yo esto, yo aquello, y yo no soy como los demás. No, Dios no quiere esa clase de oración. Él quiere escuchar oraciones humildes, como el cobrador de impuestos, que ni siquiera pudo levantar, alzar la vista al cielo y se golpeaba el pecho y decía, Dios mío, ten misericordia de mí, pobre pecador. Este volvió a su casa justificado, ¿no? Eso es lo que quiere Dios. Reconozcamos también que la oración nos une con otros, es una conexión. Así que si alguien está rechazando la palabra de Dios, pues tal vez podemos orar por la persona, pero tal vez no es el momento para orar con la persona, porque no están listos, digamos. Si alguien está rechazando y totalmente en contra de la palabra. Pero igual, en esos casos nos toca orar por la persona, ¿verdad? Por la persona, en vez de, si no es momento de orar con una persona, porque la oración también es, como se ha dicho, es conexión con los otros que están participando. Así que no vamos a participar con cualquiera en la oración, es con personas que están abiertos a escuchar la palabra, a escuchar la oración que vamos a compartir. Y recuerdan que miren, en situaciones como nos explicaba, creo que fue Alicia, que tenemos la oportunidad de orar hasta con los enfermos, con personas que están en toda clase de situaciones, que oremos
claro, por la necesidad inmediata, que sea una necesidad física o cualquier necesidad. eh, claro que sí, es bueno, importantísimo orar al respecto, pero que no pasemos por alto el lado espiritual, ¿sí? Porque aún más importante que una sanación física, aún más importante es creer en Jesús. Es la salvación eterna del alma. Porque si me sanan de algo hoy, pues no, dentro de 6 meses, 6 años me vuelvo a enfermar y me voy a morir. Pero si Jesús salva mi alma, eso es para siempre, ¿ok? O sea, que siempre incluyamos el lado espiritual, ¿ok? Que no solamente nos quedemos en, no, que hay un problema económico, no, que hay una enfermedad, no, que está el matrimonio, los hijos, cualquier sea el problema. Eh, sí, podemos hablar de eso, pero aún más importante es la oración por el lado espiritual. Fíjense en el Padre Nuestro, cuánto de la oración está enfocada en lo físico y lo material. Pues solo una línea, el pan nuestro de cada día. Todo lo demás es más, sí, digamos, hacia el lado espiritual. Y yo sé que no es separado espiritual y físico totalmente, van mezclados, pero... Ok, oraciones de Pablo. Yo tengo dos versos que voy a pedir que leamos antes de cerrar la clase hoy. Dos versos. Y mi pregunta es, considerando estas oraciones, ¿cómo deberíamos nosotros, cómo deberíamos orar nosotros por los demás? ¿Ok? Les voy a poner dos versículos. Bien. Una disculpa. Ok, el primero es Filipenses 1:9 a 11 y la segunda es Primera de Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses 1, 2 y 3. Si quieren, pongo en el chat. Filipenses 1:9 a 11, Primera de Tesaloni. ¿Cómo letrear Tesalonicenses? Ok, ahí están en el chat. Filipenses y Tesalonicenses. Dos lectores, por favor. Filipenses 1:9 a 11. ¿Quién quiere leer? José Luis Miranda, no hemos escuchado de usted. Adelante, usted puede leer Filipenses 1 y si usted quiere compartir lo que observa, lo que veo aquí acerca de la oración o cómo debemos orar es la pregunta. José Luis, adelante. Y mientras, si alguien quiere levantar la mano para la segunda lectura que es Encarnación. Encarnación va a leer Tesalonicenses 1, capítulo 1, versos 2, 3. José Luis, adelante. ¿Qué tal, pastor? Buenas noches. Bueno, Filipenses 1:9 al 11 dice, eh, a ver, un segundito. Perdón, Filipenses tiene 1:9 a 11, sí. Filipenses Sí, 1, capítulo 1, 9 9 al 11. a 11, sí. Filipenses, ¿no? Sí. Sí, Filipenses, Y sí. esto le piden eso. Bueno, y esto, a ver, Filipenses, Pablo. Filipenses 1, del 9 al 11. Ahí está. Y esto le pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Amén. José Luis. Pablo escribe esto a una iglesia en Filipos, en los Filipenses. Cuando él ora por ellos, ¿qué ora? ¿Qué pide para ellos? Que abunden, que crezcan
en el conocimiento. Esto pide oración nuestro amor que abunde aún más y más en ciencia y en conocimiento. ¿Para qué? Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Wow. Mis oraciones no suenan así tan lindas. Yo quiero aprender de Pablo, yo quiero aprender de aquí de la palabra. Eh, y gracias, José Luis. Excelente aporte. Imagínense, amigos, que José Luis está orando por mí. Hagan de cuenta que yo tal vez no conozco mucho la palabra o soy muy nuevo a la palabra y estoy luchando y José Luis es un hermano de fe que me acerco a él de, José, esto y aquello está pasando y ¿puedes orar por mí? Y José Luis, ¿qué puede orar? Puede decir, Padre Santo, te pido que por Joel, que abunde tu amor en él, que él abunde en conocimiento de tu palabra y de tu gracia, que lo mantengas fiel, que él sea una persona sincera, eh, preparado siempre para el día de Cristo, el día del regreso de Cristo, que su vida sea llena de frutos, frutos de justicia y que su vida sea para la gloria y para tu alabanza y honra, Señor Dios. Algo así, imagínense orar por la gente así, de esa manera. ¡Qué lindo! Amigos, yo leí de un teólogo, bueno, ahí voy colocando el siguiente verso mientras para que se prepare Encarnación. Leí de un teólogo de hace tiempo, los siglo XVI o algo, que decía que oraba 2 horas al día a la mañana y yo pensé, mentira. ¿Cómo puede uno estar así con los ojos cerrados haciendo esto 2 horas? No, yo duro muy poco. No soy muy persona de mucha perseverancia, pero luego fui aprendiendo que el Señor que escribió eso, él dice, lo que él, cuando él habla de orar, estaba diciendo, realmente estaba leyendo la palabra, meditando en ella y orando a base de la palabra, orando a base de su lectura. Nosotros hoy en día lo llamaríamos como tipo, él estaba haciendo como un devocional personal, como un estudio bíblico personal, pero leía la palabra y oraba a Dios, o sea, en privado. Amigos, ¿saben lo que es eso? Es comunicación de doble sentido. Dios habla, nos habla en su palabra y nosotros a Él en la oración. Así que qué lindo cuando nosotros oramos a Dios a base de su palabra, con el mismo vocabulario, con las mismas ideas que vemos ahí. Ok, último verso para hoy. Yo sé que ya estamos sobre la hora. Tesalonicense 1, Encarnación, puede leerlo, decirnos cómo queremos orar y después cerramos la clase. Amén. En 1 Tesalonicenses 1, 2, 3 dice, lo voy a leer de la pantalla, pastor. Dale. Dice, siempre damos gracias a Dios por todos ustedes y los tenemos presentes en nuestras oraciones. Constantemente lo recordamos delante de nuestro Dios y Padre por sus actos de fe, por su trabajo que es fruto de su amor y por sufrida esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Pablo oraba porque se acordaba de toda la acción de gracia hacia el Señor de parte de los
tesalonicenses, por esa fe tan grande que tenían y porque ellos trabajaban en esa fe y que era el fruto del amor del Señor, ¿verdad? Y era de saber que Pablo sentía un gozo tremendo al ver cómo los tesalonicenses se dejaban, ahora sí, se abandonaban en el Señor. Ellos confiaban, ellos estaban constantemente en oración y dice, porque dice por sus actos de fe, quiere decir que ellos confiaban plenamente en el Señor. Y por eso Pablo sentía un gozo tan tremendo. Y eso, hermano, también nosotros como pastores debemos orar por nuestras iglesias, por nuestros hermanos. A veces escuchamos testimonios de ellos que cómo se han comportado delante del Dios. A veces vemos que otras personas nos lo dicen. Mira, la iglesia tal como la encontré, ferviente, amorosa en el amor de Dios, un gran avivamiento, porque se siente la presencia de Dios. Entonces es de gozo escuchar y ahí es donde nosotros damos gracias a Dios y pedimos constantemente que los mantenga en ese mismo avivamiento para que ellos puedan seguir cultivando esa fe, pastor. Así mismo, Encarnación. Y amigos, a ustedes les corresponde orar por alguien. Yo no sé quién está en su vida, pero tal vez empezando con su familia, su hogar. Si usted está en una iglesia, una comunidad espiritual de alguna clase, pues orar por ello, una célula, sea lo que sea, em, oren por otros. A mí me corresponde, sí, en la familia, hogar, pero también orar por ustedes, por los profesores de Academia Cristo. Y pues a base de esta palabra, quiero terminar nuestra clase con oración. Antes de em, cerrar la clase, solo les recuerdo, última clase, el jueves, la misma hora, les voy a explicar la tarea final, un breve estudio. La lectura es muy corta, 5 versos nomás. Y el jueves les explico también cómo sería el proceso si alguien quiere continuar con otro curso, cómo se hace eso. ¿Ok? Dale, dale, amigos. Pues vamos a orar. Padre Santo, yo oro por los participantes de este grupo. La palabra crece discípulo. Señor, que tu amor abunde en ellos, que les des un espíritu de conocimiento, de revelación en el sentido de que tu palabra ya para ellos no es algo oculta, no es algo un gran misterio, sino es algo entendible, que les abras las mentes para entender, los ojos para ver, los corazones para creer. Señor, que tu gracia abunde en cada uno de nosotros, que nosotros sigamos a tu Hijo Jesucristo y que nos des un espíritu de oración a cada uno, tu Espíritu Santo que nos guíe en la oración, es lo que quiero decir, porque hay mucha gente necesitada. Y para eso estamos, Señor. Para eso nos has llamado, para ayudarles, todo para tu gloria y tu alabanza. Señor, en estos días, danos la oportunidad para orar por alguien, orar con alguien, para que ellos vean tu amor en nosotros. En tu nombre, Jesucristo, oramos. Amén. Bendiciones, amigos. Que pasen linda noche. Les voy a Muchas compartir la gracias. tarea. Bendiciones, Pastor Iván. Bendiciones a todos mis hermanos.